Hola, muy buenos días, feliz domingo para todos. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas, el programa que ya es referencia nacional como periodismo serio y responsable, con todos los sectores de la vida nacional sin distingos para que usted se forme su propia opinión. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya el equipo está listo. Comenzamos. Abriendo Puertas. Y nuestro invitado en el día de hoy es el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Bienvenido, gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Gracias. Adelante, Placer. por favor. Héctor Rodríguez nació en Río Chico, estado Miranda. Político, abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Ha ejercido varios cargos durante el gobierno del presidente Hugo Chávez y en este gobierno del presidente Nicolás Maduro. Fue ministro de la Presidencia de la República, Deporte, Juventud, Educación, diputado ante la Asamblea Nacional, constituyente en el 2017, 3 hijos. 3 hijos. ¿Aquel joven estudiante alguna vez se imaginó que iba a ser un hombre importante en la revolución? Bueno, aquel joven estudiante todavía sigue siendo un joven estudiante, ¿no? Es una pasión que no he perdido y creo que ningún ser humano la debe perder, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de aprender desde el primer suspiro hasta el último aliento. Así que es una capacidad hermosa que no debemos perder. Y yo creo que todos los seres humanos somos importantes en el país, en la revolución. Yo creo que el país debe dejar atrás esos tiempos donde considera que todo depende de un ser humano. No, todo depende de todos nosotros. Hacer el país que soñamos es una tarea colectiva. E independientemente de la tarea que te toque, el lugar donde te toque, todas y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Se puede hacer un país si los padres, las madres, las abuelas no jugamos el papel que nos corresponde. No es ese tal vez el papel más importante para hacer ese país. Entonces yo creo que el cargo no te da la importancia. Lo que te da la importancia es el hecho de estar vivo y el hecho de poder hacer, dar, contribuir a esa obra colectiva de construir un país. La gente que lo critica dice que se viste de azul o de blanco y no de rojo. ¿Qué les responde? Bueno, yo me he visto de muchos colores. Mis colores favoritos son el azul y el blanco desde que soy niño. Entiendo que los partidos puedan tener unos colores que lo identifican. El rojo es un color hermoso que también lo uso, sobre todo para las actividades partidistas, pero creo que nuestra bandera tiene 3 colores. Nuestra sociedad es una sociedad diversa y creo que así debemos ser. O sea, creo que debemos abrazarnos las distintas formas de ser, de pensar, no marcarnos por una tarjeta política o por un color político, sino buscar en todas partes las mejores ideas para construir una sociedad. Yo soy bolivariano, soy chavista, creo en la construcción de una sociedad justa, igualitaria, digna, y desde mi creencia creo que puedo abrazar a todas y a todos los venezolanos por igual, y eso he tratado de llevarlo adelante en las distintas responsabilidades que he tenido. Vamos hacia Miranda, uno de los programas, hacia una economía productiva. ¿En qué consiste? Bueno, en Miranda tenemos 5 prioridades en realidad desde que llegamos. Una tiene que ver con la democracia protagónica. Yo creo que, como te lo decía al principio, las sociedades se construyen con la suma de las voluntades de todas y de todos. Miranda es uno de los estados que ha sido más golpeados por la polarización, fue epicentro de la guarimba, del odio, y desde que nosotros llegamos hemos hecho un esfuerzo por tener un discurso y una política que convoque a todas y a todos, que los problemas que son naturales a la sociedad los discutamos y los resolvamos con el diálogo, con la democracia y con la paz. La segunda es la economía productiva. A mí me tocó gobernar en un tiempo de dificultad económica por el bloqueo, las sanciones. Sin embargo, Miranda tiene una potencialidad
una potencialidad inmensa en la agricultura, la producción de cacao, de café, de flores, de frutas, de hortalizas. En la industria tenemos el 25% de las poligonales industriales de este país. En el turismo tenemos buenos ríos, playas, costas, montaña, patrimonio cultural. Y nosotros hemos tratado de poner todo eso para contribuir a establecer de nuevo una economía próspera para todos los venezolanos. Cuando llegamos a Miranda, la industria estaba en el 5% de su capacidad instalada, ya está superando el 40%. Hoy Miranda tiene de los mejores cafés del país, de los mejores cacaos, exporta flores, representa el 40% de las frutas y hortalizas que se consumen en la región central. Es nuevamente un gran receptor de turismo que lo había perdido por los niveles de violencia y de inseguridad. La tercera prioridad tiene que ver con los temas sociales, mejorar la educación de nuestros hijos, garantizar la vacunación, el plan de salud, toda la lucha contra la pobreza, que nadie se quede atrás, que todos podamos salir adelante. La cuarta prioridad tiene que ver con las políticas que yo llamo el derecho a la ciudad, los servicios públicos, el acceso al agua potable, el gas, el transporte. Hemos creado Transmiranda, por ejemplo, Gas Miranda, para ir mejorando las condiciones de vida de la gente. Y la quinta prioridad, en la que hemos puesto un acento muy grande por la dificultad en la que encontramos el Estado, es la paz ciudadana. Miranda era el estado más violento del país. Teníamos más de 70 homicidios semanales, más de 15 secuestros semanales y además, bueno, la violencia política. Y al mismo tiempo encontramos, el gobernador anterior nos dejó una policía muy mermada, con apenas 6 patrullas operativas, 900 funcionarios. En estos 5 años y medio hemos triplicado la cantidad de funcionarios, pasamos de 6 patrullas a más de 400 patrullas operativas y hemos disminuido en un 92% los homicidios, los secuestros. Hoy Miranda se siente mucho más segura y vamos a seguir trabajándola para que eso siga desarrollando. Esas son las 5 prioridades. Eso le iba a preguntar. Miranda era calificado como uno de los estados con más delincuencia en todo el país. El estado más violento. Teníamos 10 homicidios diarios. Esa era la cifra cuando llegamos. Y prácticamente una policía desmantelada. 6 patrullas operativas cuando en Miranda tenemos 3 millones de habitantes, 1 millón de familias, 30.000 calles, 4.000 comunidades, 21 municipios que cuidar. Ahorita en estos 5 años y medio hemos hecho un esfuerzo gigantesco. Como te decía, triplicamos la cantidad de funcionarios. Hoy tenemos más funcionarios, pero funcionarios además mejor formados, con cámaras corporales, con patrullas, con helicópteros, con drones, con lanchas. Hemos hecho un esfuerzo gigantesco y además debo reconocerlo en coordinación con el gobierno nacional, con los gobiernos municipales, todos. Y con los alcaldes. Todos, con los chavistas y con los alcaldes que forman parte precisamente del Estado Miranda. Con todos muy buenos. Miranda, con Barute, todos muy buenos. Miranda, Chacao, con los Miranda. 16 alcaldes chavistas, por supuesto, tenemos una relación de trabajo muy buena y con los 4 alcaldes, 5 alcaldes de oposición, también tenemos una buena relación de trabajo. Además, nos han tocado temas que nos obligan a encontrarnos. Por ejemplo, con todos los alcaldes tuvimos que pasar el COVID. Y ahí no podíamos estar viendo si tú eres chavista o eres opositor, no. Teníamos la obligación de trabajar juntos, de activar los hoteles sanitarios, de coordinar los planes de fumigación, de vacunación. Con todos esos alcaldes me tocó recibir el estado más violento del país. La inseguridad no es un tema que toca tu puerta y te pregunta, ¿tú eres chavista, eres opositor, eres ni? No tiene color. Y no podemos nosotros vestirla de color. Tenemos que trabajar juntos y yo debo reconocer públicamente que con todos hemos tenido una relación de trabajo muy de coordinación, de altura. Luego, bueno, hay temas más políticos donde por supuesto tenemos divergencias y yo creo que eso es natural, que así es la democracia. Y esas divergencias pues las discutimos, las debatimos, las confrontamos en los planos, en los momentos electorales como debe ser. De política vamos a hablar ahora, pero quería en el turismo. ¿Cuáles son el turismo, cómo está en estos momentos en el Estado? ¿Se han construido más hoteles, posadas? ¿Cómo está funcionando eso? El turismo está ganando confianza de nuevo. Es muy difícil para un Estado que era calificado como el más violento que la gente quisiera ir a Miranda. A pesar de que Miranda tiene una cantidad de atractivos turísticos que se pierden de vista. Tiene 115 kilómetros de costa, es una costa cercana a la familia caraqueña, a la familia central, tiene río, tiene playa, tiene el Jarillo, tiene los patrimonios culturales. Entonces, todo este esfuerzo que hemos hecho progresivo en que la gente se sienta más segura en Miranda ha permitido que el turismo retorne. Eso acompañado de un esfuerzo que estamos haciendo en recuperar los servicios públicos, un esfuerzo que estamos haciendo en la identidad. Ya nosotros tenemos 4 patrimonios culturales de la humanidad, los Diablos Danzantes de Yare, la Parranda de San Pedro, los Palmeros de Chacao
y la parranda de San Juan, y este año vamos a lograr la parranda de los Santos Inocentes de Caucagua, de Acevedo, y eso son fiestas religioso-culturales que atraen muchísima gente. O sea, tú vas para unas festividades de los tambores de San Juan y esos son 4 o 5 días de parranda de gente de todo el país. Entonces, con todo lo que hemos logrado con seguridad, lo que estamos haciendo en materia cultural, en materia de servicio, por ejemplo, en las últimas temporadas de este año de Semana Santa y Carnaval, toda la red de hoteles de Barlovento nos reportó más de un 93% de ocupación hotelera. Cuando llegamos eso no llegaba al 15%, pero tenía mucho que ver con el miedo que la gente tenía a la violencia, a ser secuestrado, y ya hemos logrado ganar en confianza. Nos falta muchísimo por hacer, pero estamos trabajando con el sector privado, con los sectores, los emprendedores, con las comunidades organizadas, para que Miranda siga siendo de los principales receptores de turismo de Venezuela. El tema de salud, la recuperación de los hospitales, ¿cómo marcha? Ahí estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno nacional y con las comunidades. Miranda, cuando llegamos, era el último estado en el plan de vacunación nacional, el primero en mortalidad materno-infantil. Ahora ya somos el primer estado en vacunación nacional y somos el estado que más está disminuyendo en mortalidad materno-infantil. Por supuesto, el sector salud es un sector que se ve muy afectado con toda la dinámica económica nacional, porque es un sector que amerita mucho presupuesto, porque muchas de las maquinarias, equipos, insumos que se necesitan son tecnología extranjera y eso nos obliga a hacer un trabajo adicional. Pero estamos tratando de tener una política de prevención muy alta con los médicos comunitarios. Tenemos ahorita más de 1.500 médicos comunitarios desplegados en las 4.000 comunidades, visitando escuelas, visitando comunidades. Hemos concentrado esfuerzos en el Hospital Victorino Santaella, que es como el hospital central del estado Miranda, que que ha incrementado su capacidad de resolución de manera importantísima en recuperar sus equipos. Hemos ido recuperando pisos. Es un hospital de más de 11, que tiene 11 pisos, muy costosos, pero vamos recuperando piso por piso. Tenemos una unidad de terapia intensiva que además la pusimos a prueba en el COVID. Nosotros logramos instalar en el estado más de 500 camas de terapia intensiva, salvar más de 50.000 vidas entre hoteles sanitarios, CDI y el Hospital Victorino Santaella, incluso pacientes que vinieron de otros estados. Es decir, en tema de salud es un escenario donde falta mucho por hacer, hay que reconocerlo, pero donde en comparación a cuando llegamos hemos avanzado de manera significativa. En la próxima parte vamos a hablar de política. Ya regresamos en esta conversación con el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, en Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Usted se considera como una persona conciliadora, no solo para la oposición, sino también para la comunidad internacional. Y por eso ha formado parte de la mesa de diálogo. ¿Usted cree que la mesa de diálogo debe reactivarse en México o murió? Yo creo que el diálogo no ha muerto. Bueno, creo no, estoy seguro que no está muerto, porque soy protagonista permanente de los distintos y diversos diálogos que hay con las diversas oposiciones. Yo primero creo que Venezuela debe normalizar el diálogo en su sociedad, en lo cultural. Hay discursos, hay ¿Y debe ser aquí en Venezuela? Debe ser diverso, donde sea. O sea, el diálogo debe ser normal a la sociedad, debe ser normal a la política. Hay discursos que han querido hacer ver que el otro es tan contrario a ti que es inaceptable que tú hables con él. Y entonces, si el otro es tan contrario a ti, lo único que queda es el odio y la violencia. Y se puede construir una sociedad así. Yo creo que debemos entender que es natural ser distintos. Mira, uno vive, Margarita, tú vives con tu familia, uno vive con los seres que ama, con su mamá, con su pareja, con sus hijos. Uno seguramente está dispuesto a dar la vida por sus hijos, por su madre y por su pareja. Pero eso no quiere decir que no tengas diferencias con ellos, no quiere decir que no discutas con ellos, no quiere decir que no tengas peleas con ellos. Es decir, es natural a cualquier sociedad, ya sea un grupo familiar, una comunidad, un país, que existan diferencias. Lo que no es natural es que nos odiemos por tener diferencias. Lo que no es natural es que en una familia, por tener diferencias, alguien golpee a otro, alguien mate a otro. Tampoco es natural en un país. Es decir, tenemos que aprender los venezolanos que es natural que tú tengas una postura política y yo tenga otra, que tú tengas una creencia religiosa y yo tenga otra, que tú prefieras un color y yo otro, que tú tengas una forma de ver la economía y yo otra. Y lo que debemos hacer es normalizar que hablemos, que discutamos esas diferencias. Yo te puedo asegurar
que el diálogo en Venezuela nunca se ha detenido. Pero como hemos construido un discurso de que dialogar es malo, entonces hay que a veces hacerlo en silencio para que funcione. Todos los diálogos para una sociedad son buenos. El de México, el de Venezuela. Ojalá no necesitemos ningún apoyo internacional para que sea normal que entre políticos, que entre dirigentes, que entre vecinos, que entre ciudadanos, hablemos todos los días. Así es que se solucionan los problemas. Porque la opción contraria al diálogo, ¿cuál es? La violencia, el odio. Y yo estoy seguro que la mayoría de los venezolanos no quieren ni violencia ni odio. Y dialogar no significa renunciar a tus posturas ideológicas, a tus ideas o traicionar tu proyecto, ¿no? Dialogar es ver en qué nos podemos poner de acuerdo y en eso avanzar. Y en lo que no nos pongamos de acuerdo lo seguimos debatiendo, lo seguimos discutiendo. Bueno, yo quiero contarte dos anécdotas. La primera siendo ministro del deporte. Cuando llegué al Ministerio del Deporte estaba parada la ley del deporte porque no había manera que nos pusiéramos de acuerdo en el voto de los atletas, en el fondo del deporte. Y yo me dediqué a escuchar a todos los actores, al sector deportivo, al sector federativo, a los diputados, a los empresarios. Y cuando los escuché a todos los senté y les dije, mira, ustedes están de acuerdo en el 98% de los temas. Aprobemos una ley con ese 98% y el otro 2% dejémoslo a un lado. Y fue una ley aprobada por unanimidad en una Asamblea Nacional donde habían actores polarizantes. ¿En qué año fue? Eso fue 2008, entre el 2010 creo, ¿no? 2010, previo a las Olimpiadas de Londres, que además tuvimos un extraordinario resultado. Eso fue uno de los ciclos olímpicos con mayor cantidad de medallas para Venezuela. Luego en el Ministerio de Educación me pasó algo parecido. ¿Te acuerdas que estaba con mi niño, con la educación de mis hijos? Estaba muy polarizado el tema educativo. Y yo le dije al presidente, mire presidente, hemos avanzado mucho en el tema de acceso, de universalidad del derecho a la educación. Ahora tenemos que avanzar en la calidad de la educación. Y yo le propongo hacer una gran consulta nacional para ver qué temas coincidimos. Bueno, las primeras reuniones eran muy complejas. Tenía que sentar por separado a los distintos actores, a las distintas universidades, escucharlos en privado. Pero bueno, fueron varios meses, más de 7 millones de personas participaron en la consulta, todas las universidades del país. Y con una metodología sencilla, en una columna, en una pizarra, anotemos lo que estamos de acuerdo y en otra columna anotemos en lo que no estamos de acuerdo. Resulta que se nos llenó la pizarra de coincidencia y surgió un plan de calidad educativa del 90% de los temas donde estábamos de acuerdo. Yo le dije, bueno, si en este 10% no estamos de acuerdo, sigamos discutiendo, pero avancemos en lo que estamos de acuerdo para mejorar la educación de nuestros hijos. Es decir, yo estoy convencido, Margarita, seguro que en el 90% de los temas los venezolanos estamos de acuerdo. Yo estoy seguro que los venezolanos estamos de acuerdo con un sistema que sea más democracia para la gente, donde las comunidades organizadas se empoderen, donde se desconcentren los temas cotidianos de la gente. Yo estoy seguro que estamos de acuerdo en la necesidad de aprovechar al máximo la renta petrolera y desarrollar todos los demás potenciales que tenemos. Yo estoy seguro que todos estamos de acuerdo en una educación, o la mayoría estamos de acuerdo en una educación y una salud pública, gratuita y de calidad. Estoy seguro en que estamos de acuerdo en repensar las ciudades y cómo habitamos el territorio venezolano. Estoy seguro que estamos de acuerdo la mayoría en una policía cercana a la gente, en la que tengamos confianza, que a la hora de cualquier preocupación nos podamos acercar. Si estamos de acuerdo en la mayoría de los temas, ¿por qué vamos a dejar de hablar? ¿Por qué vamos a dejar de dialogar por la minoría de temas en las que no estamos de acuerdo? Nosotros no podemos permitir que una minoría que alza la voz muy alta nos corte los puentes, nos cierre las puertas de hablar y de encontrarnos entre venezolanos. Y yo voy a insistir neciamente en esto toda mi vida, porque creo que la política, que la vida, que la familia, que la comunidad es sobre todo darnos la oportunidad de hablar, de encontrarnos, de dialogar, de abrazarnos. De eso se tiene que tratar la vida, sino qué sentido tiene. ¿Usted cree que debe haber representación de todos los sectores políticos en la Asamblea Nacional? Yo creo que en la Asamblea Nacional tiene que estar la representación de los sectores que la sociedad elija. Y la sociedad elige entre las opciones que se postulen. O sea, parte del problema es que hay sectores de la vida política que niegan la participación y no le das la oportunidad al ciudadano de elegir esa opción. También creo que en un país los actores políticos tienen que respetar las reglas del juego. Es decir, tiene que estar representado por aquellos que crean en la soberanía, que crean en la paz. Porque tú me dirías, por ejemplo, si hoy apareciera en Venezuela alguien que defiende el fascismo, que defiende la superioridad racial, en función de que todos tienen que estar representados, eso lo deberíamos dejar estar representado, esos discursos de odio. Eso está latente hoy en el mundo. Y yo creo que ahí nos tenemos que proteger. Todos los venezolanos decir, mira, aquí hay una libertad,
y cualquier cosa que ponga en riesgo nuestra soberanía, nuestra libertad, todas y todos tenemos que protegernos de eso. Nosotros no podemos permitir discursos de odio, discursos de superioridad racial, discursos que vayan contra la soberanía, porque daña esa familia colectiva que somos los venezolanos y las venezolanas. Es decir, tiene que estar representado las distintas posturas que estén dentro del marco del sentido común, del bien común, de la Constitución, de los valores de diversidad. Creo que ese es como el marco constitucional, conceptual de valores que debe recoger a todas y a todos los venezolanos. La Comisión Nacional de Primaria avanza hacia el 22 de octubre, cuando está previsto que se realice precisamente el proceso electoral para escoger el abanderado para las elecciones presidenciales del 2024. ¿Cómo ha visto este proceso? ¿Usted cree que se va a llevar a cabo? ¿Tiene sus dudas? No lo sé, a mí no me gusta mucho opinar sobre los temas propios de la oposición. Entiendo que la oposición tiene grandes dificultades internas, hay alguna parte de la oposición que se siente representada en esa dinámica de las primarias, pero al interno de ellos también tienen complicaciones, porque algunos querían con el CNE, otros no, algunos creen que es para elegir un candidato, otros que es para escoger un líder de la oposición. Entiendo que hay otras oposiciones que se están agrupando en otras alternativas. Yo creo que eso es un tema que hay que dejar que sea la oposición la que dirima sus diferencias, si van a ir con un solo candidato, si van a ir con varios candidatos. Es un tema de ellos. Yo creo que el chavismo tiene que concentrarse en sus temas, en su unidad, en su organización, y que el país tenga las distintas opciones de candidatos, de opciones, y que sean los ciudadanos los que elijan. Pero sigue sobre la mesa el tema de los inhabilitados. ¿Deberían ir o no deberían ir? Eso es un tema interno de la oposición. ¿Cómo lo van a resolver? Creo que es un problema que lo tienen que resolver la oposición. Si en el futuro ellos deciden participar de esa manera, van a tener la limitación de que no pueden ser parte del proceso electoral presidencial. Creo que ellos lo tienen claro. Pero como te digo, ahí hay unas diferencias entre algunos que creen que las primarias es para elegir un liderazgo de la oposición y otros que creen que es para escoger al candidato de ese sector de la oposición. Entonces, es un tema que tienen que dirimir ellos. Luego, en la elección presidencial, que es otro proceso, pueden participar los que cumplan con las leyes venezolanas, con la Constitución venezolana, que tengan sus cuentas administrativas al día, que no hayan violado ninguna normativa venezolana, como es natural en cualquier proceso a nivel mundial, ¿no? El presidente Maduro ha ofrecido protección para aquellos aspirantes de la oposición que hayan recibido amenazas. Pero ¿cómo se hace con las agresiones que en los últimos días o en los últimos meses algunos de ellos han venido sufriendo? ¿Cómo se frena eso? Yo creo que hay varias vías. Primero está la protección institucional. Creo que todos los dirigentes políticos que tengan algún tipo de amenaza sobre su integridad deben tener la protección del Estado independientemente de su posición política. Eso es lo correcto, eso es lo natural, y yo aplaudo esta decisión que ha tomado el presidente, y ojalá los distintos candidatos de manera responsable atiendan este sistema de protección que debe garantizar el Estado para todos los dirigentes políticos. Y luego, por el otro lado, están los dirigentes políticos, que debemos tener un discurso siempre convocante a la paz, siempre convocante al diálogo, respetuoso a las distintas posiciones. Eso pasa también porque uno no genere discursos que generen rabia contra las posturas de los distintos dirigentes, y también a nuestra ciudadanía. Si alguien tiene una diferencia con un dirigente político, tiene todo el derecho a expresarse. Lo que no tiene el derecho es agredirlo, física ni psicológicamente. Yo creo que el debate de las ideas es correcto. Si alguien siente, bueno, es que está llegando un dirigente con el que yo no comparto su posición, su idea, páresele al frente y dígale: mira, yo no estoy de acuerdo contigo por esto y por esto. Creo que tienes una posición que le puede hacer daño al país. O sea, que toda la discusión sea en el plano de las ideas y no en el plano de la violencia, ni del odio, ni de las agresiones físicas. Y entonces hay como distintos niveles. El papel que debe jugar el Estado, y yo aplaudo la decisión que tomó el presidente de poner a la orden las instituciones públicas para defender a las distintas opciones políticas, el papel que tenemos que jugar los líderes en tener un discurso de altura, un discurso respetuoso, y el papel que tenemos que jugar como ciudadanos de que si diferimos, si yo difiero de ti, bueno, claro que tengo la libertad de decirte: mira, Margarita, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando por esto, pero eso no me da derecho a agredirte, eso no me da derecho a atacarte físicamente. Y yo creo que ese debe ser la frontera límite en el debate y en la expresión de las ideas.
Julio Borges denuncia que el presidente Maduro podría dejar sin gasolina al país el 22 de octubre. Mira, Julio Borges es el que convocó, llamó a una de las cosas, o no es el que, es uno de los que más daño le ha hecho a todos los venezolanos. Él es el principal responsable, o es uno de los principales responsables de las sanciones y del bloqueo. Yo creo que a estas alturas, dentro de ese 90% yo te digo que tenemos consenso, la mayoría de los venezolanos estamos de acuerdo en que el bloqueo y las sanciones nos ha hecho daño a todos los venezolanos. Ellos nos vendieron una mentira, nos dijeron, no, esas sanciones no van a afectar a la ciudadanía, van a afectar a un grupo de políticos. Bueno, nos afectó a todas y a todos, porque cuando el bloqueo y las sanciones afecta al sector productivo, en Miranda está el 25% de las poligonales industriales. Tú no te imaginas la cantidad de historias de empresarios que estuvieron en quiebra por el bloqueo y las sanciones, porque no pudieron tener acceso a materias primas, porque se les dificultó todo el tema de la tecnología, de la actualización tecnológica, la cantidad de personas con enfermedades crónicas que no pudieron tener acceso a medicamentos. Es decir, yo creo que uno tiene que tener responsabilidad en la vida. Y ese grupo de políticos que puso en jaque al país, en jaque económico, en jaque social, desde mi perspectiva deberían responder ante las leyes venezolanas por el daño que le hicieron a todos los venezolanos, no a un grupo de venezolanos, no a los chavistas, sino a todos los venezolanos. La gran dificultad económica y social que hemos vivido en los últimos años es en gran parte responsabilidad del bloqueo de las sanciones y quienes lideraron eso deberían asumir la responsabilidad. Yo espero que algún día en Venezuela se haga justicia y las instituciones del Estado juzguen a los responsables de esas acciones. ¿Está de acuerdo con que se adelanten las elecciones presidenciales? El presidente Maduro incluso en varias ocasiones ha asomado esa posibilidad. Bueno, las elecciones presidenciales tienen un marco constitucional, deben ser en el último año del periodo constitucional, a menos que haya un hecho sobrevenido, como pasó con la partida física del comandante Chávez. Yo aspiro que no vaya... En el 2018 también se adelantaron. No, fueron en el año constitucional fueron que corresponde. en el año, claro. Se adelantaron en el mes. Pero es que ninguna legislación dice en qué mes es, lo que dice es en qué año es. Y por lo tanto de ahí no se puede mover. A juro, por obligación constitucional, las elecciones presidenciales tienen que ser el último año del periodo constitucional y la toma de posesión en los primeros días del año siguiente. No hay ninguna normativa que diga qué mes es, porque eso depende de muchas variantes, de si está lloviendo, de si hay otros procesos electorales, de los acuerdos políticos entre las partes. Así que no hay manera, porque es una norma constitucional, la única forma de que eso sea distinto es que haya un hecho sobrevenido, como pasó con la partida física del comandante Chávez. Así que yo estoy seguro que el año que viene vamos a tener elecciones presidenciales. Ahora, tú que eres muy investigadora, si tú te pones a ver, siempre que hay una elección empiezan los mismos voceros a decir, van a cambiar la fecha, van a cambiar de año. Y nosotros tenemos 20 años haciendo las elecciones en los marcos constitucionales que corresponden. Sí, ya hay rumores de abril, mayo. Entonces ya esos son temas que parecen discos rayados. El año que viene vamos a tener elecciones presidenciales. Las distintas partes presentarán sus opciones y los venezolanos decidiremos qué propuesta económica, social nos gusta más o nos gusta menos. Qué liderazgo creemos que ha sido más coherente con su discurso y cuál no. Y eso es lo natural. Entonces que cada quien se prepare para una elección que constitucionalmente corresponde el año que viene. El presidente Maduro habló recientemente de crear más centros de votación. Yo estoy de acuerdo con el presidente Nicolás Maduro. Sin duda alguna el CNE ha hecho un esfuerzo gigantesco por acercar los centros de votación a las comunidades. Pero hay muchas comunidades en este país que no tienen un centro de votación en su comunidad, sino que tienen que movilizarse en autobús, en transporte, caminando hacia otra comunidad. Y la democracia tiene que lograr que votar sea sencillo. Además, para los sectores populares es más difícil, porque normalmente son los que trabajan los domingos. Entonces, si se me hace complejo, si tengo que salir de mi barrio a ir a votar en otra comunidad con colas muy largas, entonces se me dificulta si ese día tengo que trabajar o tengo que cuidar a mis hijos o tengo que cuidar a mi mamá que está enferma. Entonces, todo el esfuerzo que podamos hacer por democratizar el sistema, por acercar el centro de votación a la gente, yo creo que gana la democracia y gana el país. Estoy completamente de acuerdo con esa postura. Y hablando de rumores, también se dice por allí que conjuntamente con las presidenciales se podrían realizar elecciones de gobernadores y alcaldes. ¿Está preparado Héctor Rodríguez para la reelección?
Mira, yo no hago desde hace muchísimo tiempo política aspirando a un cargo. Yo te puedo decir en tu pregunta, el chavismo está preparado para cualquier elección, sea cual sea, cuando el Consejo Nacional la llame. Nosotros hacemos un esfuerzo cotidiano, permanente, por tener nuestra maquinaria organizada, por tener unidad dentro de nuestra fuerza. Ahora, como la pregunta es individual, te respondo lo que yo creo que para mí es una filosofía de vida. Y lo hago como recomendación también. Cuando uno hace política aspirando a un cargo, hace mucho daño. Porque cuando tú aspiras a un cargo, tú estás dispuesto a cualquier cosa por conseguir ese cargo. Yo hago y recomiendo hacer política aspirando a un proyecto político, que es distinto. Entonces tú no estás dispuesto a cualquier cosa que dañe el proyecto político por una aspiración personal. Las aspiraciones personales hacen mucho daño. Y el problema yo creo que radica en que hay gente que confunde el cargo con el poder. El poder no está en los cargos. El poder está en la organización, está en la unidad, está en un proyecto claro, está en tener liderazgo en todas las comunidades. Y en eso hay que concentrarnos. Luego la vida te va dando responsabilidades. Asúmelas con pasión, asúmelas con responsabilidad, asúmelas con cariño, pero no hagas política aspirando a un cargo, porque las miserias brotan cuando eso pasa. Entonces, ese es un consejo que asumo personalmente, pero además es un consejo que le doy, sobre todo a los líderes políticos más jóvenes, que ven, bueno, yo quiero ser concejal y alcalde y gobernador. No, hay que querer un país, hay que querer un proyecto político, hay que contribuir desde donde uno pueda, desde donde la vida lo coloca a uno, para que el país que tenemos se parezca al país que soñamos. De eso se trata para mí la política, no la aspiración a un cargo. ¿Cómo se visualiza Héctor Rodríguez en 10 años? Trabajando por el país, con mis hijos creciendo, un país en paz. Si me preguntas personalmente dónde quisieras estar, donde yo más amo estar, es en un aula de clase. Esa es mi pasión. Nunca he dejado de dar clases, nunca lo voy a dejar de hacer, y ahí es donde yo creo que más contribuyo. Luego las tareas de la vida, en un consejo comunal, dirigiendo una escuela, cualquiera la voy a asumir con cariño y compasión. Lo que sí te puedo decir es que toda mi vida voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que tengamos un país que se parezca al que soñamos, un país próspero, un país seguro, un país en paz, sin peleas, sin violencia, sin odio, donde nos respetemos, donde la creatividad se desarrolla al máximo, donde nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos puedan crecer con una sonrisa en la cara y no se queden mirando al barranco como el poema del niño campesino. Muchísimas gracias por ti, estar Margarita. aquí en Abriendo Puertas. Nos acompañó el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. En la próxima parte, en nuestra mesa de análisis, estaremos hablando sobre los condominios. Ya venimos, quédense allí. Abriendo puertas. El propietario de un condominio que no cumpla con sus obligaciones, además de causar daños y perjuicios a sus vecinos, puede ser demandado. Morosidad en los condominios. Este es el tema de nuestra mesa de análisis de hoy. Contamos con expertas, 2 damas, María Alejandra Parra, abogada experta en condominios, Yelitze Cortés, abogada también, administradora de condominios. La primera pregunta es, ¿por qué se está presentando este fenómeno de la morosidad en los condominios? Cualquiera de las dos puede comenzar. Bueno, fíjate, la morosidad en los condominios se presenta por diversas, múltiples razones. Básicamente nosotros siempre deberíamos de analizar cómo es la composición y la idiosincrasia de nuestro edificio para saber cómo se viene comportando. Hemos encontrado un nuevo fenómeno que se ha denominado la neomorosidad, personas que antes pagaban de forma puntual, pero bueno, son personas que han tenido el tema de la debacle económica que todos conocemos en nuestro país, pensionados, jubilados, que ya no pueden asumir el compromiso con la misma seriedad que lo hacían en otrora. Sin embargo, pues hay paliativos y hay estrategias que podemos aplicar para recuperar las deudas morosas. Yo siempre trabajo con un esquema de, primero, analizar realmente cuál es la situación que aqueja, porque al analizar la situación nos vamos a encontrar como que hay personas que están molestas con la administradora, molestas con la junta de condominio, se hacen cargos de forma ilegal en el recibo de condominio, pues entonces hay que analizar en profundidad este tema. Personas que se han ido del país.
personas que se han ido del país, se han divorciado totalmente de la propiedad y pues la han dejado a la buena de Dios. Yelitze, ¿cómo lidiar con la morosidad en los condominios? Es un tema bien álgido. Sabes que el primer problema o el primer asunto a gestionar en toda comunidad ha sido siempre la morosidad seguida de los problemas de convivencia. Entonces es un asunto de sentarse con el deudor, sentarse administrador, junta de condominio, deudor, las partes, tratar de mediar y verificar cuáles son estas condiciones, primero, que tiene el deudor, como lo acaba de decir ahorita María Alejandra. Segundo, establecer convenios, mecanismos de pago, ajustes de intereses y todas estas medidas que pueden ayudar a solventar un conflicto de morosidad. Evitar la demanda, es decir, dejar el proceso de demanda como última instancia. Revisar los gastos, porque en muchas oportunidades, como lo acaba de comentar María Alejandra, el deudor no es deudor porque él simplemente quiera, sino que simplemente no se le ha dado la información correcta de cómo está compuesta su morosidad. Entonces, el llamado es conversar entre partes, establecer mecanismos de convenios de pago y lograr acuerdos antes de llegar a la vía judicial. ¿Ustedes tienen cifras de en cuánto ha aumentado la morosidad en Venezuela? ¿Manejan cifras? Mira, nosotros tratamos de ser bastante conservadores en cuanto al aumento, sí ha habido un incremento significativo. Hay veces que conversamos y establecemos que son un 40%. Tengo administradoras que hablan hasta de un 50, un 56% del incremento de la morosidad. Por eso el llamado, igual que Yelitze, es siempre a buscar estrategias que nos permitan recuperar la deuda. Si el moroso está fuera del país, tratar la manera de localizarlo, de establecer convenios de pago. Y hay algo que es sumamente importante, escucharnos. A veces no nos escuchamos. A veces somos bastante imponentes y maltratamos al moroso, por tu culpa no pudimos cumplir con las obligaciones, los compromisos que ha adquirido la comunidad, pero sin embargo el llamado siempre es a escuchar las partes y tratar de llegar a acuerdos y convenios de pago que te permitan resolver el tema del pago puntual. Salimos a la calle para conocer la opinión de la gente. Siempre en los condominios hay personas morosas. ¿Pagarlo mensual? Sí, porque hay responsabilidades que uno debe llevar y hay muchas personas como que no lo ven. La edificación se va devalorizando y al final nos afecta a todos. Debería de pagarse justamente el día que le corresponde, que sería mensualmente. Y las personas que son irresponsables, que se pongan al día para que no se les acumule. Estoy de acuerdo que deberían pagarlo mensualmente porque gracias a ese pago es que pueden contar con todos los servicios. Las personas morosas, bueno, hay que hablar con ellos y buscar más o menos la forma que por qué no han pagado el condominio. Algo así tan fácil. Sí, estoy de acuerdo que el condominio pues debe ser pagado mensualmente y para que todo fluya en los edificios. Y bueno, las personas morosas tienen que ponerse al día. Uno debe cancelar el condominio porque eso forma parte de lo que es la convivencia ciudadana pues en la comunidad. Y bueno, el que esté moroso, bueno, ya tiene que tener en cuenta que aparte de que pasa caso legal, tiene que responder por su morosidad, valga la redundancia. La gente está consciente. ¿Es cuestión de responsabilidad? Sí, en parte sí es cuestión de responsabilidad. Fíjate, si uno normalmente tiene la renta de algún servicio público, vamos a hablar, sabes que tienes que pagar tu recibo de electricidad, por regla general uno lo paga de forma puntual porque la consecuencia inmediata que tú observas materialmente es la suspensión del servicio. En materia de condominio no vemos esa sanción de forma tangible, sino que la vamos a ir percibiendo con el tiempo. ¿Y cómo la percibimos? La vamos a percibir con que no se pueden ahorrar muchos compromisos de forma puntual y si tienes que acometer algún mantenimiento o tienes que acometer alguna reparación, no vas a tener los recursos disponibles en la oportunidad que se necesiten. Entonces sí, ciertamente es un tema de conciencia, es un tema de responsabilidad, es un tema de cultura, es un tema de educación y cuando nosotros compramos bajo el régimen de propiedad horizontal,
tenemos que estar claros que no solamente compramos nuestra unidad, llámese vivienda, llámese oficina, llámese local comercial, nosotros también compramos una alícuota aparte de lo que son las áreas comunes. Entonces nosotros de alguna manera somos doble propietario de nuestra unidad individualmente considerada y también de la propiedad común que me une con el resto de mis socios. Ahora, ¿cómo hacemos cuando nos afecta la situación económica del país y no podemos pagar? ¿En qué nos convertimos? ¿Somos irresponsables o sencillamente el bolsillo no nos da para pagar el condominio? Sí, lo que pasa en este caso es que, lamentándolo muchísimo, el edificio no puede ajustarse a las necesidades particulares de los propietarios porque somos una comunidad. Ciertamente podemos tener cierta flexibilización y sentarnos y conocer cómo están compuestos los deudores en nuestro edificio, pero definitivamente nosotros no podemos ajustarnos porque la situación económica es apremiante, los gastos en el edificio no perdonan, las cuentas se van para arriba, la mayoría de los proveedores ahorita, no es ningún secreto, te están fijando ya la divisa dólar como referencia para los pagos de cualquier reparación que tú tengas allí. Y ciertamente tenemos vecinos en el edificio que probablemente vivan nada más de una pensión o simplemente no tengan empleo. Ahora, los condominios se están cobrando en la mayoría de los casos en dólares o en moneda dura. ¿Cómo hacemos si aquí lo que rige es el bolívar? Eso es un tema que se ha debatido muchísimo, tanto en el foro, en las redes, como lo debate. Es bastante complejo el tema. Es correcto, es bastante complejo el tema. Primero que la comunidad tiene que estar de acuerdo para anclar ese bolívar a una moneda que te permita realmente no sufrir el empobrecimiento que está sufriendo el bolívar, evidentemente. Entonces, es un tema que hay que hilar con bastante detalle, y la recomendación que siempre hacemos es que antes de tomar la decisión, deben buscar asesoría profesional para que esa condición del cobro en moneda extranjera pueda darse. Es correcto. Vamos a hacer una pausa y en la próxima parte vamos a analizar las leyes que rigen la materia. Quédense aquí, abriendo puertas, mesa de análisis. Ya venimos. Abriendo puertas. Según la ley de propiedad horizontal, la Junta de Condominio puede presentar una demanda judicial contra un vecino que incumpla con su responsabilidad. ¿Cuáles son los artículos de esta ley que rigen la materia? Fíjate, la ley de propiedad horizontal habla en el caso que aquellas personas, aquellos propietarios que presentan una morosidad muy alta y que ya hemos agotado todas las instancias ante la administradora, hemos agotado convenios de pago, hemos agotado la vía extrajudicial y no nos queda de otra que acudir ante el órgano jurisdiccional, es decir, ante el tribunal para demandar, podemos interponer una acción que se llama cobro por deuda de condominio en bolívares. En este caso, pues la Junta de Condominio va a dar una autorización al administrador para que se proceda judicialmente. Esto está amparado en el artículo 20, literal E, de la Ley de Propiedad Horizontal. La Junta de Condominio tiene que estar muy importante, vigente para el mandato, para el momento en que otorga esa autorización, y luego se inicia el proceso judicial. El proceso judicial, como todo, depende de los lapsos procesales, depende de una cantidad de circunstancias, pero finalmente si el propietario no paga y esa demanda está bien sustentada, es correcto, se ejecuta. Si no paga voluntariamente, le dan el tribunal le va a otorgar un lapso para que cumpla voluntariamente, y si no lo hace en su defecto, vamos a ir a la ejecución voluntaria, y lo que comporta la pérdida de la propiedad. Es decir, ese inmueble sale a remate. Esta ley tiene 40 años. ¿Ustedes consideran que hay que reformar algunos artículos para adaptarla al tiempo real? Bueno, le cedo la palabra. Una reforma siempre es necesaria. Sin embargo, yo quisiera aclarar, la ley es bastante completa. Tiene muchas herramientas y tiene muchos artículos
donde nosotros nos podemos apoyar para poder solventar asuntos en propiedad horizontal en el condominio. Un ejemplo práctico, cuando tienes una asamblea y no logras quórum, la solución la tienes ahí en la ley de propiedad horizontal. Eso es falso, de que bueno, no podemos hacer nada porque los vecinos se fueron y porque los propietarios están fuera. La ley trae unas herramientas. Que necesita una reforma, como todo, es una ley que acaba de cumplir. El viernes pasado cumplió 40 años. Entonces, necesariamente los condominios cambian, debemos ajustarnos a la realidad y una reforma, inclusive una nueva ley, sería muy bueno. ¿Qué otras leyes rigen la materia? O sea, en cuanto a los conserjes, las mascotas, la convivencia. Sí, las primeras normas que nosotros deberíamos buscar cuando nosotros vivimos en propiedad horizontal, en condominio, son nuestras ordenanzas de convivencia ciudadana, que son como la norma inmediata siguiente, ¿no? Allí vemos todo lo que es temas de convivencia y va a depender de cada localidad en la cual nosotros tengamos nuestro inmueble. Aparte de eso, tenemos otras leyes que nos apoyan. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, mascotas en el condominio, tienes una ley especial, ley para la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio. Para trabajadores residenciales, el trabajador residencial no está regulado en la ley de propiedad horizontal, pero tienes una ley especial que te aplica. Aparte de la ley orgánica del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores tenemos la ley especial para la dignificación de los trabajadores residenciales. Entonces tenemos varias normas allí, no solo la ley de propiedad horizontal, que necesariamente debemos revisar para poder gestionar todos los asuntos que tengamos nosotros en nuestro condominio. ¿Cómo se calculan los intereses en mora? Eso es una pregunta muy interesante, es una pregunta que trae ha traído muchísimo debate. Fíjate, los intereses de mora son el 3% anual. Eso es lo que está establecido en nuestra normativa en el Código Civil. Y lo máximo que puedo cobrar en esa materia es el 1% mensual, es decir, el 12% anual, solo si ha sido convenido. Entonces, a veces damos asesoría y me llegan unos propietarios con unos recibos de condominio con 5% de intereses de mora o un pronto pago. Si pagas antes de tal fecha, te hago un descuento. Eso en condominio no existe. Entonces tenemos que actuar muy apegados a la ley, muy apegados a derecho, porque salirnos un poco de lo que está establecido en la ley tiene consecuencias y efectos jurídicos que pudieran ser de alto costo para el edificio. ¿Cuántos años se puede estar reclamando a un vecino antes de perder la propiedad? ¿Por vía conciliadora, por vía judicial? Mira, a partir del primer mes, una vez que tú emites tu aviso de cobro, tu planilla de gastos comunes, que es lo que comúnmente conocemos como recibo de condominio, a partir de ese mes tú puedes empezar a efectuar las gestiones a los copropietarios considerando que es un gasto causado. El tema del condominio es que son unos gastos que ya nosotros causamos, ya ejecutamos en el mes anterior y no tendríamos por qué esperar 30, 60, 90 días porque la situación no lo permite. Sería una locura establecer un edificio, bueno, que nosotros vamos a empezar a cobrarle a la gente a partir de los 90 días. Colapsarían los servicios en el edificio. Entonces, podemos cobrar a partir del mes inmediato siguiente cuando yo pasé mi aviso de cobro. Por la vía judicial, nosotros podemos demandar 2, 3, 4 recibos si quisiéramos. No hay un mínimo en la ley. Y para que sea efectiva, embargo la propiedad, ¿cómo es el procedimiento? Por vía judicial va a depender del acuerdo que establezcamos las partes. Puede ser en 1 mes, 2 meses que se resuelva. Pero por vía judicial, nosotros al presentar la demanda hay unos lapsos procesales que se van a cumplir, pero lo importante es que en el artículo 14, como están denominados las planillas de liquidación de condominio, estamos hablando que es una vía ejecutiva, es decir, que el abogado al momento de presentar la demanda ante los tribunales acompaña la demanda y acompaña la solicitud de la vía ejecutiva, es decir, que esa vía que está reservada para el final de la sentencia se hace una especie de adelanto y en ese mismo acto, cuando presento la demanda, solicito como esa vía ejecutiva para que pueda ser llevada a cabo. Y se va a detener en ese momento, paralelamente, se detiene y continúa mi juicio. Al terminar y al obtener la sentencia definitivamente firme, es decir, ya no hay ningún otro recurso que ejercer contra esa decisión emanada del tribunal, continúo con la ejecución. Y esa ejecución, si no se cumple, ojo, es muy importante, si yo no cumplo voluntariamente como propietario, comporta la pérdida de la propiedad.
Antes de eso, Yelixe, hay que agotar todas las vías. La conciliación, me imagino. Así es. Sentarse primero con el deudor, verificar condiciones de pago, establecer algún tipo de convenio, presentar ajuste de gastos, de cobranza, ajustes de honorarios inclusive, de manera de tratar de dejar el tema de lo de la demanda ya como última instancia, que sea ya lo último, porque el deudor termina pagando no solo la deuda, los honorarios, los gastos, los intereses y todos los costos asociados a un proceso judicial. Entonces, el llamado es a que nos sentemos primero, administrador, junta de condominio propietario, y revisemos y tratemos de establecer algún tipo de convenio de pago y evitar la demanda, porque eso es lo último que nosotros deberíamos establecer contra un copropietario insolvente. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes pueden dar a todas las personas que viven en edificios o residencias que pagan condominio? ¿Cuáles son las recomendaciones? La primera recomendación siempre como junta de condominio es mantener informada a la comunidad. Si yo voy a hacer un gasto extraordinario porque hay que hacer una reparación de cuota, hay que hacer una reparación del ascensor y voy a aprobar esa cuota extra, oye, por lo menos trato de buscar 3 presupuestos. No estamos obligados, sin embargo, en áreas de la transparencia, busco 3 presupuestos, se los muestro a la comunidad. Es decir, trato de involucrar a mi comunidad dentro de la toma de decisiones. Hay mecanismos muy sencillos, no necesariamente tiene que ser a través de una carta consulta, si fuese el caso, ¿okay? Pero WhatsApp, por ejemplo, tiene algunos mecanismos de encuestas muy rápidos donde yo puedo ver un poco, medir un poco cuál es la opinión y la receptividad de la comunidad. La otra recomendación que yo siempre hago es todo dentro del marco del respeto, todo. Mientras haya respeto, la convivencia es lo más sano. Y vecino, muy importante, paga tu condominio al día. ¿Por qué? Porque tú estás teniendo un doble beneficio. Primero, una buena calidad de vida, porque al tener unas áreas comunes bien mantenidas, tú llegas a tu edificio, te sientes cómodo, y el otro punto, tu propiedad se está revalorizando. Eso es muy importante. ¿Cómo se hace cuando un vecino no está de acuerdo con un gasto extra? Por ejemplo, la adquisición de cisternas de agua, que está pasando mucho. Los gastos extra en el condominio no necesariamente tienen que ser consultados a los copropietarios, porque basta que sea un gasto común de lo que establece el artículo 11 de la Ley de Propiedad Horizontal para que tú como copropietario estés obligado al pago, porque eso deviene por mandato expreso de ley. Desde el mismo momento en que compras tu inmueble te obligas al cumplimiento de la Ley de Propiedad Horizontal y de tu documento de condominio. Si tú no estás de acuerdo con un pago o una cuota extra en tu condominio, tú debes, bueno, primero lo debes manifestar porque no estás de acuerdo, porque de repente no es que no quieras pagarlo, sino que el gasto no está debidamente causado, sino que no fue informado probablemente a tiempo de cómo iba a ser la forma y la ejecución de ese pago, y tratar de conversarlo de manera de no entrar en mora de manera caprichosa, porque, repito, no todos los gastos en propiedad horizontal están sujetos a la aprobación de los propietarios. ¿Tus recomendaciones ya para finalizar? Mi recomendación es una participación activa de los copropietarios, no solo en las asambleas, sino también en ejercer contraloría en sus edificios, porque resulta que dejamos todo en manos de una junta de condominio que trabaja para nosotros y nos perdemos, no bajamos a las asambleas. No manifestamos nuestra inconformidad probablemente con alguna reparación que se hizo y dejamos a la Junta sola con esta carga tan grande. Y nos quejamos luego al final. A veces decimos, bueno, mira, no me gusta esto, no me gusta aquello, pero convocas asamblea y no bajas. La participación es importante. La Contraloría es importante y el apoyo y la cooperación mutua es importante. Si yo vivo en propiedad horizontal y yo tengo algún conocimiento, si yo soy abogado, ¿por qué no puedo ayudar yo a mi junta de condominio y apoyarlos y orientarlos en lo que es la revisión de un contrato que vamos a firmar? O sea, es una comunidad de todos, no es nada más de la junta de condominio y del administrador, es de todos. Muchísimas gracias a María Alejandra Parra, abogada, a Yelixe Cortés, abogada, por ayudarnos a entender un poco más este tema. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos, y la invitación es para el próximo domingo a otra emisión de Abriendo Puertas.